Bueno, nosotros somos el equipo 2 y está conformado por Alba González, Sergio Leonardo, Andrade Granados, Héctor Fernando, Rodríguez Díaz, Yara Adonai y Trujillo Rocha Rafael y Neira Ortega, Erika Pamela. Yeah. Para comenzar con este trabajo final, tenemos el grafo de Upixa, que se encuentra conformado por el nodo A de gobierno, el B que es de cultural, C de ciencias sociales y administrativas, D de laboratorios de ciencias básicas, el nodo E es ciencias básicas, F es de graduados, G de ciencias de la ingeniería, H es del laboratorio de ciencias aplicadas y por último tenemos el nodo I que es de actividades deportivas. A continuación tenemos la matriz de adyacencia que se encuentra con los pesos de cada arista. Tenemos que del nodo A al nodo B hay una arista con el peso de 3, del nodo A al C con el peso de 2 y del nodo A al E con el peso de 2 igual. Del nodo B al A tenemos la arista con el peso de 3, de B a C con el peso de 4. Para G tenemos del nodo B al G con el peso de 3, de B a H con el peso de 4 y así sucesivamente para cada punto se encuentra explicado en esta matriz. Como siguiente punto tenemos la matriz analítica que se encuentra paso por paso para encontrar el recorrido más corto del punto F al punto B. Tenemos el paso 1 del punto F al punto, hay dos opciones. Hay uno que es con el peso de una hacia el nodo D y otra hacia el nodo E. Hacia el nodo D es con el peso de 3 y hacia el nodo E es con el peso de 5. Por eso se marcan esas dos opciones. Y como primer punto tenemos el peso de... En el paso 2 tenemos que del nodo F al E es de 5 más 1 que se va al D, se suma, se van sumando los pesos consecutivos, pero en ese caso vemos que el camino más corto es por el lado D. Entonces, se tomaría el peso de 3, F hacia D y quedaría así como 3, F y luego 4, que sería del punto F al D y al E. Después tenemos el camino más corto marcado así, FDE, y después se va hacia, tenemos dos posibles caminos, uno hacia C y el otro hacia A. Vemos que el camino más corto es hacia A, ya que tiene peso de 2 y hacia C tiene peso de 4. Entonces quedaría así, FDE y A. Para el otro camino tenemos dos opciones, A a C y A a B. Vemos que el camino más corto es hacia B, entonces como solución tendríamos que va de F a D, de D a E, de E a A y de A a B. Y a continuación muestra la solución del grafo. Y vemos que así se aplica eso. Y ejecutado en C, vemos que tiene la misma solución que en nuestra gráfica. Listo. Si quieres, déjame presentar para que presente el algoritmo. Va. Bueno, una vez visto el resultado del algoritmo de Dijkstra, vamos a ver cómo funciona este algoritmo. Primero comienza declarando un par de variables, las cuales nos van a ayudar a ir recorriéndolo e ir identificando el posible mejor camino. Y sobre todo, saber desde dónde empieza y dónde va a terminar, ¿no? Entonces, precisamente A y B son estos, donde inicia y dónde termina. Y va a utilizar el nodo auxiliar con el nombre inicio para ir identificando hacia dónde puede ir saltando y hacia dónde puede moverse. Entonces,
una vez comenzado el programa, va a comenzar desde auxiliar hasta donde auxiliar sea diferente de nulo. Bueno, más bien va a ir recorriendo el algoritmo hasta que auxiliar sea diferente de nulo. Eh, Conforme vaya avanzando, va a ir buscando, como aquí vemos, dentro de la matriz de adyacencia, los posibles saltos a los que puede ir, y en caso de no encontrarlo, te va a decir que no puede seguir. Acá va a ir comparando el camino al que puede ir saltando, mientras sea igual a 0 o terminado sea igual a 1 y auxiliar sea diferente de nulo. Una vez teniendo los nodos almacenados, va a ir buscando y apuntando, utilizando los apuntadores hacia el nodo y el monto que puede irse moviendo. Y finalmente los va a ir almacenando en una pila con la cual va a mostrarnos el resultado. Y conforme vayamos buscando a cuál queremos ir avanzando, va a buscar el reinicio. Eso sería todo con el algoritmo. Ah. O sea, me refiero a que si quieren ir grabando otra cosa. Bueno, ya les vamos a hablar sobre los árboles. Los árboles son estructuras de datos, son las estructuras de datos más utilizadas, pero también una de las más complejas. Los árboles se caracterizan por almacenar sus nodos en forma jerárquica y no en forma lineal, como las listas ligadas, las colas, las pilas, etc. Y hay tres tipos: el inorden, el preorden y el posorden. El inorden tiene unos pasos que serían que tienes que visitar el subárbol izquierdo en inorden. Después tienes que visitar el nodo raíz, que en este caso sería el 45. Y visitar ya por último, visitar el subárbol derecho en orden. Y al orden te quedaría 2, 7, 23, 38, 45, 48, 52, 65 y 96. Bueno, para lo que es el recorrido preorden, lo que hacemos primero es visitar el nodo raíz, que en este caso es el 45. De ahí nos pasamos al subárbol izquierdo y lo empezamos a recorrer en preorden, que sería pasar del 23 al 2, luego del 2 al 7, luego al 38. Luego de eso visitamos el subárbol derecho en preorden, que en este caso sería con el 65. Del 65 pasamos al 52, luego el 48 y por último al 96. Y así quedaría nuestro recorrido en preorden. Para el recorrido en posorden, vamos a visitar primero el subárbol izquierdo y lo vamos a recorrer en posorden. En este caso, en posorden empezaríamos primero por el 7, que es lo que está más abajo en el árbol. Pasaríamos al 2, luego al 38, luego al 23. De aquí nos pasamos al subárbol derecho y igual lo recorremos en posorden. En este caso sería pasar primero por el 48, luego por el 52, luego al 96, al 65 y por último visitar lo que es el nodo raíz, que en este caso es el 45, y ya así tendríamos nuestro recorrido posorden. Bueno, aquí tenemos el programa y lo voy a explicar. Bueno, empezamos con una estructura de nuestros nodos y declaramos nuestra variable y usamos nuestros apuntadores. Luego tenemos este método que es para crear nuestros nodos. Y bueno, aquí están nuestras variables y qué valores les vamos a dar. Ya regresamos el nodo. Nuestro método para insertar los nodos en el árbol y usamos el sí mientras, bueno, el sí si se cumple esta variable. Y pues ya se crea el nodo. Y si no, pues hacemos estas dos para insertarlo. Nuestro método para el preorden, si es igual a nulo, hacemos este método que es el que nos hace el método del preorden.
el inorden, y es lo mismo, igual para hacerlo en inorden. Luego nuestro método de posorden, igual con if. Estos son nuestros métodos que ordenan todo. Luego nuestro método para ver el árbol, que lo imprima en forma de árbol, con este for, que es el que hace que se imprima, y la forma en que se imprime, para que se imprima bien a la izquierda y a la derecha. Ya tenemos nuestro main y ya solo aquí pues declaramos estas variables y pedimos los datos que nos va a dar el usuario, que nos pide los nodos del árbol, se los damos, luego el número del nodo, que es lo que contiene, y aquí ya te muestra el árbol y llamamos a nuestro método. Luego llamamos a nuestros métodos de inorden, preorden y posorden. Y bueno, lo voy a ejecutar con pausar. Bueno, ya aquí está ejecutado y vamos a ingresar el mismo ejemplo que tenemos ahí. Dice sale igual. Ingresamos el número de nodos, luego los valores. Y vemos que nos imprime el árbol, así de esa forma. Aquí tenemos el ejemplo. Y así está, igual que aquí. Y en orden, preorden y posorden, es el mismo resultado que aquí. Bueno, aquí para concluir con el algoritmo de Dijkstra, ya almacené lo que serían los vértices y las aristas y ya únicamente haría la corrida. En este caso mencionamos que habíamos buscado que fuera desde el punto F al B, que corresponden a graduados y cultural. Entonces, para poner el nodo F y B, y como podemos ver, el resultado es el mencionado de F a D, de A, de D a E, de E a A y de A a B. Listo. Y bueno, eso será todo por nuestra parte y esperamos el 10. Gracias.